¿Qué tiene en común la música clásica con la arquitectura? Existe un concepto denominado leitmotiv que hace referencia al hilo conductor que unifica y da cohesión a una obra. El espacio de hoy es un claro ejemplo de esto. Hoy aprenderemos cómo, con pequeños detalles, puedes unificar los espacios de tu casa. A través de esta increíble remodelación lograda en tan solo 4 meses, en donde sin importar si estamos en la sala, la terraza, la recámara o hasta en el baño, siempre nos sentimos en un mismo espacio. Y todo en armonía. Nos encontramos en la calle 70 en el barrio de Santiago, un barrio que de nuevo nos abre las puertas a una de sus propiedades y que fue uno de los pioneros en las intervenciones de las casas del centro de Mérida. Ravello, Italia, fue la fuente de inspiración para que los dueños soñaran con este espacio. Algo que nos llama mucho la atención de esta fachada es cómo se encuentra resaltada con respecto a todas las propiedades de esta cuadra, en donde podemos ver que únicamente esta propiedad y la de un costado tienen este volumen. Esto deja en evidencia que ambas propiedades en algún momento constituyeron una misma. Otro dato que deja esto en evidencia es lo irregular que es el terreno, en donde contamos con una fachada de 7 metros de ancho por 25 de fondo en su punto central. Esta fachada permaneció prácticamente intacta o con pocas modificaciones por temas de lina, en donde vemos que decidieron mantener al descubierta la parte de abajo para evitar temas de mantenimiento o que se vaya manchando a lo largo del tiempo. Un detalle que resalta muchísimo son sus puertas en ese tono azul que destaca en ese fondo blanco, que es un color muy característico del estilo mediterráneo, ese estilo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la propiedad. Vemos ya desde aquí afuera estos mosaicos de pasta, los cuales vamos a ir viendo igual a lo largo del recorrido, en donde aquí es amarillo, pero aquí podemos ver la mitad de uno azul que ya poco a poco irán descubriendo, irán viendo cómo nos va guiando a lo largo de la propiedad. Y de igual manera, vengan por acá, vean qué bonita. Esta placa fue el primer elemento que compraron de la casa. Incluso antes que la propiedad, la compraron y decidieron ponerle una casa detrás. Este es de un lugar en Italia llamado Ravello, que de hecho dicen que es de las mejores vistas del mundo y que sirvió como fuente de inspiración para este espacio. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos recibe este pasillo, el cual nos va a ir distribuyendo a lo largo de toda la planta baja de esta propiedad. Algo que nos llama la atención desde que entramos es este muro de mampostería, el cual decidieron mantener así al descubierto, ya que fue así como se lo encontraron, y lo único que hicieron fue ponerle un sellador para evitar que esté tirando polvo y acompañarlo de esas luces que vemos abajo, que sirven para darle un poco de textura a este muro. Quedó padrísimo. Y hablando de iluminación, chéquese esta lámpara que tengo acá arriba. Esta es una lámpara turca que compraron en Turquía. Es cierto. Esta es una lámpara turca que armoniza perfecto y ya nos va metiendo en el mood de todo este espacio. De igual manera, decidieron utilizar estos pisos de pasta en un tono neutro, acompañado de esas gotitas o detalles de mosaicos azules que vamos a ver a lo largo de toda la propiedad y que sirve para darle sincronía y armonía al espacio. Leitmotiv. Por acá tenemos el acceso a la sala, el cual nos deja ver lo ancho de los muros, algo que deja en evidencia que fue construido con mampostería y que vemos, chéquense nomás, casi de un rojer de ancho. A este decidieron recubrirlo con esta madera para darle calidez a esta bienvenida hacia el espacio. Es más, vamos a conocer la sala. En esta sala nos da la bienvenida el mismo piso, pero chéquense qué bonito detalle. Aquí incluyeron los mosaicos de pasta azules, pero de una manera muy particular, en donde prácticamente recorren de un lado al otro toda esta habitación, como si fuera un listón de regalo. Y la verdad es que es la primera vez que nos encontramos con algo como esto. Por lo general, tienden a enmarcar los espacios o a representar el clásico ¡Dilo tuyo! tapete de pisos de pasta.
Algo muy característica de esta sala es la amplitud que sentimos al estar acá. Y esto es gracias a los techos de casi 5 metros de altura, los cuales permitieron incluir una lámpara majestuosa y hermosa como esta que tenemos acá, en donde incluso si nos ponemos debajo pareciera como si fuera un tubo abductor. En los techos podemos ver las vigas originales de esta propiedad, tanto vigas como viguetas, las cuales en algún momento reforzaron con esa viga metálica que cruza transversalmente y que sirve como punto de apoyo para evitar que éstas se amaqueen y el día de mañana caiga el techo hacia abajo. ¿Amaquear? Nunca habías visto. Se amaquea, papá. ¡Claro! De igual manera, probablemente habrán notado la franja que rodea a toda esta habitación. Esta fue resultado de eliminar un volumen o una moldura que se encontraron al momento de llegar. Sin embargo, al quitarla y dejarlo así al descubierto, les gustó el resultado y decidieron mantenerlo de esta forma. Quedó bastante padre y además sirve para permitir respirar las paredes y disminuir los problemas de humedades. Otro vestigio con el que se encontraron al llegar a la propiedad fue este nicho que vemos por acá, el cual deja en evidencia que en algún momento esta propiedad y la que está a un costado fueron la misma y estuvieron conectadas. Probablemente esta era el acceso hacia una habitación, que es el acceso a la otra casa, y en donde aprovecharon el espacio que se genera en este claro para incluir este nicho. Quedó padrísimo. Y a diferencia de las salas tradicionales, aquí decidieron construir esta sala que además va prácticamente de un lado a otro y nos da el espacio suficiente para venir a relajarnos y pasar de una bonita tarde. Además, debajo de este se esconden las instalaciones hidráulicas. ¿Qué? 1, 2, 3 por las instalaciones hidráulicas que están abajo de la banda. Y probablemente habrán notado lo iluminado que está este espacio. Esto es gracias no solo a la luminaria, sino también a esta puerta que tenemos por acá, en la cual incluyeron estos postigos que nos permiten controlar la entrada de luz y también de aire. De hecho, creemos que esta en algún momento fue la entrada principal hacia esta casa y por donde entramos en algún momento constituyó lo que era la cochera. Estas puertas y toda la carpintería de la propiedad están hechas a base de cedro, una madera muy útil en Yucatán, ya que esta es amarga y muy dura, lo cual hace que sea poco atractiva para las termitas. No mames, qué asco. Continuemos con el recorrido. Este estudio o sala de tele fue pensado para generar el espacio ideal para venir a relajarte, ya sea en la hamaca o en este sofá que tenemos por acá, el cual además vean qué bonito forraje tiene. Bueno, esta es una funda, el cual está hecha a base de lino, es prácticamente el mismo color del cual está forrado, pero esto nos permite poder quitarlo para limpiarlo y así tenerlo siempre muy limpio para los huéspedes. Y si lo que te gusta no es venir tanto a relajarte, sino también tener un espacio de trabajo, incluyeron también este escritorio que va de una pared a otra y que genera el espacio ideal para clavarte un rato en la computadora. Este en algún momento se encontraba dividido por un muro que partía el espacio en dos. Sin embargo, al momento de llegar decidieron ampliar, tirar el muro para abajo y tener este espacio como resultado. Aprovecharon también para incluir esta jardinera que vemos aquí al fondo, que quedó, en lo personal, me encantó. No solo es decorativa a través de las cuales pudimos incluir ciertas plantitas, sino que también es funcional, ya que en ella incluyeron estos 4 vitroblocks, los cuales permiten la entrada de luz para iluminar más este espacio. Además, incluyeron este arco, el cual armoniza y combina con muchos de los arcos que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la propiedad, ya sea en puertas o ventanas, y que además enmarca de manera casi perfecta esta ventana que tenemos al fondo, que les voy a ser honesto, yo al principio me fui con la finta y pensé que era una ventana. Sin embargo, es un espejo, a través del cual podemos vernos a nosotros y al buen Fer. Hola, Fer. Hola. Y que genera ese sentimiento de amplitud. Además de esta entrada de luz, aprovecharon una pequeña puerta que tenían por acá para generar esta ventana interna, la cual podemos abrir y de hecho genera más ventilación e iluminación en este espacio y que me recuerda muchísimo como si fuera un balcón en el Mediterráneo. Está increíble. Además de que nos permite tener acceso directo a la cocina y más cerca de los snacks. Por cierto, vamos a conocer la cocina. De este lado tenemos la cocina.
incluyeron esta meseta o esta barra desayunadora con unas dimensiones de 1,85 por 80 centímetros, lo cual genera el espacio necesario para tener 3 lugares como barra desayunadora e incluso un espacio para esconder esta banca, así como un área de almacenamiento para los electrodomésticos. Es más, hasta puede servir como área de preparación al momento de estar cocinando. Algo que me encanta de esta cocina, lo que más me gusta, diría que es la vista, en donde aprovecharon una ventana la cual ya existía, pero retocaron con esos acabados este arco que vemos por acá, que armoniza perfecto con el estilo mediterráneo de la propiedad. Vean nada más qué bonita vista, hasta nos dan ganas de lavar platos. No es cierto. En esta incluyeron esta tarja que armoniza perfecto con este acabado que vemos por acá de cuarzo, en donde vemos cómo incluyeron este aumento, lo cual evita que el agua se escurra al momento de estar lavando los platos y evitar que terminemos todos mojados. Este mismo acabado de cuarzo lo vemos a lo largo de toda esta meseta e incluso se extiende a lo largo de esta pared, lo cual facilita mucho al momento de limpiar y el mantenimiento, ya que imagínense, el día de mañana estamos cocinando, tenemos algún desliz, algún derrame y termina manchando la pared, lo complicado que sería limpiarla si fuera una pared de mampostería al descubierto. Igualmente, incluyeron esta tira de luz LED que vemos por acá, oculta detrás de esta tira de madera que le dan calidez al espacio. Y otro gran detalle de la cocina son los mosaicos que vemos acá abajo, los cuales cumplen con una función. No solo son estéticos, sino también evitan que al momento de tener algún desliz, un derrame o alguna mancha, estas se camuflajeen mucho mejor que si estuvieran en el piso monocromático. Algo muy característico del estilo mediterráneo es que cada cosa cumple con una función, como en esta propiedad, en donde todos los utensilios, incluso decoración, cumplen con una función, la de mejorar la estancia del huésped. Y es que esta casa se encuentra listada en Airbnb. Si ustedes quieren venir a gozar de estos maravillosos espacios, pueden hacerlo. Les dejamos el link en la descripción y si aún no están convencidos, espérense a ver el exterior. Estoy seguro de que les va a encantar. Desde aquí podemos ver los vestigios de lo que en algún momento fue un muro que dividía estos dos espacios. Al momento de hacer la intervención, decidieron tirarlo para abajo para darle más amplitud e incluso conexión a estos dos espacios. Y teniendo también una conexión directa del comedor hacia la terraza. Es más, vamos a conocerla. Estoy seguro que les va a encantar. Antes de irnos para la piscina, vamos a conocer este baño que tenemos por acá. Este baño es el que sirve para dar servicio tanto a las visitas como también para la zona de la piscina. De hecho, antes estaba conectado con lo que era el comedor. Aquí existía una puerta, lo cual hacía que estuviera por dentro. Sin embargo, decidieron cambiar la puerta para tener acceso desde afuera y cuando salieras de la piscina y tuvieras que usar el sanitario, no tuvieras que entrar a la casa mojado y enlodar todo. La verdad, quedó padrísimo. Y un detalle que nos encantó de este baño, vamos a ver para arriba, es ese ventilador con una luz incluida, el cual se ve súper moderno y súper particular. No sabemos en dónde lo compraron, pero vamos a averiguarlo para ustedes y les vamos a dejar el link en la descripción. Otro gran detalle es que en la puerta incluyeron ese pequeño hueco que permite también la ventilación y circulación del aire dentro de este espacio, con su respectivo mosquitero para evitar problemas de mosquitos o cualquier insecto. Y ahora sí, vamos a ver la piscina. ¡Qué maravilloso espacio! Más aún para un día soleado y caluroso por Mérida. Esta piscina, al momento de llegar a la propiedad, ya existía, nada más que esta parecía prácticamente un estanque de concreto. Durante la intervención, aprovecharon para incluir todo el sistema de filtrado, lo cual permite tener el agua súper limpia y cristalina, así como también los acabados que vemos alrededor. Para este, utilizaron chucum con una cubierta de sellador, es por eso que esta brilla, y en donde remataron con esa pared que vemos allá al fondo, que a nosotros nos encanta ese acabado tipo cruz que nos han dicho que se llama acabado tipo Izamal. De hecho, los dueños tomaron como fuente de inspiración una casa que vieron en redes sociales que se llama Casa Cocol. Esperamos algún día poder recorrerla. Y es que cómo no tomar de fuente de inspiración lugares tan bellos. Nosotros incluso hemos utilizado ideas que vemos a lo largo de los recorridos para proyectos personales. Y estamos seguros de que ustedes también. Y si aún no lo han hecho, no se preocupen. Seguiremos recorriendo espacios únicos que estamos seguros que les servirán como fuente de inspiración. Es por eso que es muy importante que se suscriban y que activen las notificaciones para que YouTube les avise siempre que publicamos contenido nuevo y que nos apoyen con sus comentarios y con un like para poder seguir generando este tipo de material y estos recorridos de lugares tan espectaculares. De este lado
vemos cómo aprovecharon de nuevo el espacio que se generó debajo de las escaleras, en donde incluyeron esta salita que genera un espacio ideal para venir a recostarte, ya sea después de un chapuzón o para tener una lectura. Vean esta idea, a mí me encantó y esta la voy a replicar. Luego les mando foto de cómo queda. Utilizaron estas piezas o esta estructura de madera para generar como si fuera una grapa, pero tener el espacio suficiente para incluir toallas. Es decir, esto es un toallero. Está increíble, ¿no? De este otro lado tenemos la puerta hacia una bodega en donde tenemos todas las cosas de servicio. Por acá tenemos esta zona en la cual incluyeron grava para hacer una superficie permeable y permitir que el agua se absorba y se reingrese al manto freático, y en donde además disminuye el costo de mantenimiento, tal cual es el caso de estas plantas que tenemos por acá, en donde utilizaron vegetación que requiere poco cuidado para evitar que éstas se marchiten. Es decir, son plantas muy resistentes. De este otro lado tenemos el famosísimo cuarto de lavado, al cual nos da la bienvenida este estilo de puertas de nuevo en forma de arco que lo hacen súper bonito. ¿Quieren ver? Vamos a conocer. Y nos va dando la bienvenida hacia las escaleras que conectan con la planta alta este majestuoso árbol de chacá, el cual ya se encontraba en la propiedad. Es evidente por el tamaño que este tiene. Está enorme. Si vamos para arriba, vamos viendo aquellas huellas que les comentamos están desde la fachada de la propiedad. Vamos a conocer las recámaras. Toda la planta alta fue hecha desde cero. Resulta bastante impresionante considerando que la remodelación completa duró tan solo 4 meses. Y más impresionante aún el saber que tuvieron que jugar con 3 alturas diferentes. En esta planta alta, del lado izquierdo tenemos acceso a la recámara secundaria, del lado derecho a la recámara principal, y en la parte de atrás tenemos el ventanal que da vista al baño con una hermosa y deliciosa tina que ahorita van a ver. Vamos a conocer la recámara principal. En estas puertas incluyeron estos postigos, los cuales tienen diferentes capas. En la primera nos permite abrir, pero tenemos este cristal, con lo cual evitamos la salida del aire, pero permitimos la entrada de luz. O tenemos la otra opción, en la cual nos permite la entrada de ventilación, pero que nos protege con este mosquitero de cualquier mosquito o insectos. Está ideal. De este lado tenemos la cama, en la cual utilizaron una base colada en sitio. Esta está hecha a base de concreto recubierto de chucum, y en donde incluyeron un detalle que nos encantó. Eliminaron la famosísima puntita rompemeniques, que quien la ha pasado seguro me entenderá que mientras va caminando pasa el pie muy cerca y bueno, seguramente ve hasta sus ancestros. Utilizaron esta misma idea en la cabecera de la cama y también en la parte de acá, en donde aprovecharon la iluminación que se genera gracias a esta ventana para incluir esta banca, lo cual lo hace un espacio ideal para venir a relajarte, checar tus mensajes o una bonita lectura. Del otro lado, incluyeron este closet, utilizaron este material de yute, lo cual permite que respire la ropa y evitar problemas de humedades. Este cuarto tiene unas dimensiones de 5.5 por 3.5 e incluso tiene su propio baño. Está increíble, vamos a conocerlo. Nos dan la bienvenida esta gárgola que está súper original y que utilizaron tanto en este lavabo como también en la regadera. Vengan a ver qué bien quedó. De entrada tenemos 2 opciones, si queremos tomar una convencional ducha o si queremos gozar de la rica bañera. Para empezar, esta ducha tiene este bajante a manera de gárgola tanto en la parte de arriba como en esta toma que tenemos acá abajo, la cual se utiliza muchísimo en Yucatán y es para evitar tener que abrir desde arriba y poder lavarnos los pies, porque nos encanta andar descalzos para refrescarnos un poquito. Y de este otro lado, ¿qué decir de esta bañera? Está deliciosa. Ya me imagino un día aquí relajado, con un bañito de burbujas, gozando de una buena vacación. Por lo pronto, sigamos con el recorrido y vamos a conocer esa recámara secundaria. El pasillo que conecta con la recámara secundaria lo aprovecharon para incluir este closet de blancos, en el cual utilizaron madera de cedro, muy resistente y a prueba de termitas, acompañado de este acabado de yute que permite que el interior respire y evitar problemas de humedades. De igual manera, aquí incluyeron un acceso hacia el techo, desde donde podemos ver aquellos vitroblocks que iluminan el estudio de abajo. Y por acá, vamos a ver la recámara.
Esta recámara tiene mayores dimensiones que la que veíamos anteriormente y se siente aún más amplia gracias a las 4 ventanas que incluyeron aquí alrededor, lo cual nos permite tener muchísima iluminación natural. De hecho, estas 2 ventanas, para que nos orientemos un poquito, dan hacia la fachada, es decir, hacia la calle 70. Aquí, a diferencia de la otra recámara, utilizaron una base que no fue colada en sitio, ese es un simple box, con la intención de que el día de mañana pudieran reconfigurar este espacio e incluir 2 camas individuales para los niños. Algo que sí repitieron y que quedó increíble fue la banquita de concreto que tenemos por acá, así como este hermoso espejo en donde vemos de nuevo ese acabado curvo que caracteriza a toda la propiedad. También cuenta con su baño propio, en el cual vemos de nuevo estos acabados de mármol travertino que armonizan perfecto con los tonos madera que tenemos alrededor. En la sección de la regadera utilizaron acabados de chucum con sellador, lo cual lo hace brillar, y utilizaron ese hermoso óculo en tonos azules que, bueno, queda como anillo al dedo. Oigan, y si están gozando de este contenido en el que vamos descubriendo casas que tomaron como fuente de inspiración algún viaje o alguna experiencia de vida y que seguro pueden tomar tips de ellas, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.